Hola mis queridos amigos, soy el Dr. Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un médico general rural que ha trabajado como médico del Ministerio de Salud Pública y del Seguro Social Campesino con mi fundación, la Fundación EcoTrackers, desde 1982, en áreas rurales y protegidas del país. He trabajado con 14 nacionalidades indígenas, de ellas 10 están en 10 áreas protegidas, y lo he hecho en momentos críticos como la peste durante las inundaciones, del fenómeno del niño, sequías por la niña, deforestación en Esmeraldas, en la Amazonía, en zonas de posguerra como la de El Cenepa, en el río Morona, la zona de guerra entre Ecuador y Perú en la guerra del denominado Plan Colombia, en la frontera norte, en la provincia del Carchi, en comunidades Awaya afroandinas, en terremotos como el del 16 de abril de 2016, en crisis migratorias como la de colombianos y venezolanos en Quito. He sido un activista en la protesta popular como la que destituyó a Abdalá Bucaram, a Yamil Mawad. He estado junto a los indígenas quichuas de Pastaza con José Hualinga como médico contra la peste de la sarna del rasca bonito entre los indígenas que resistían en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en las protestas de los forajidos contra Gutiérrez. Defendí al gobierno de Correa y a la televisión pública el 30 de septiembre del 2010, pues con Ecuador TV produje la serie de Salud y Vida en la mitad del mundo, en la que contaba la salud y la vida de indígenas, mestizos, afros del Ecuador, y presentaba lo que fue la salud tanto en etapa precolombina, en la colonia, en la república, hasta el 2011, de la mayor parte de nacionalidades del Ecuador, faltándome solamente por concluir las nacionalidades de la Amazonía. Hoy, a través de este YouTube, me dirijo a nuestros amigos de la CONAIE y les escribo también conjuntamente. Me gustaría crear con ellos una coalición antineoliberal y contra el coronavirus que desde Ecuador pueda unir a Sudamérica y Latinoamérica para enfrentar no solamente el coronavirus, sino también al neoliberalismo que incendia la Amazonía, da golpes de Estado como el de Bolivia, mata a indígenas en las protestas de Ecuador o expulsa a los indígenas de Guatemala. Interesado en crear una coalición contra el coronavirus, contra la deforestación, contra la expulsión de indígenas de sus tierras, contra este neoliberalismo que ha sido encarnado por los gobiernos predecesores a Rafael Correa y el actual gobierno de Lenín Moreno, que ha reprimido con crueldad a los indígenas, produciendo en ellos muertes durante el mes de octubre. También ha convertido a esta organización, la organización CONAIE, en una organización sobornable mediante el canje de favores, cargos, bonos, etc., visible en la conducta de los representantes indígenas en la Asamblea Nacional, en muchos de los gobiernos seccionales, en el Consejo Nacional Electoral, en lo que fue el Consejo Interino de Participación y Control Social, lo que ha llevado a un quebrantamiento de la organización CONAIE y de su partido Pachacútec, así como a la pérdida de credibilidad, de confianza de los indígenas y de los no indígenas, a pesar de su valiente levantamiento en las protestas de octubre del 2017, que nos mostró el coraje y la lucidez de los indígenas ecuatorianos. La CONAIE y Pachacútec pasaron de ser opositores al correísmo hasta el 2017 a aliados de Moreno, pero fueron traicionados por el presidente, al igual que los correístas y los más de 4 millones de ecuatorianos que votaron por Moreno en el año 2017, que ganó con un plan de gobierno que luego de formas más descaradas votó al tacho de basura y adoptó el plan de gobierno de sus opositores, que a diario lo insultaban, pues como dice el dicho, así nos pagó el diablo a sus seguidores. Lenín Moreno es esencialmente
un discapacitado que desarrolló como una capacidad especial el arte del engaño, que lo convirtió en un traidor, un hipócrita, un mentiroso, y que convirtió a sus aliados y seguidores también en traidores, mentirosos e hipócritas. Recordemos que primero traicionó y mintió a los que fuimos miembros de su propio partido, Alianza País, luego a los campesinos e indígenas de la Conaya y Pachacútec. Finalmente, hoy, luego de que les quita a las universidades 90 millones de dólares, a los profesores, también ha traicionado a los médicos y empleados de la salud, a los mismos empleados públicos a los que los ha arrojado desde los cargos públicos, y por él, y en esos de los muchos despedidos están los que estuvieron a su lado, los miembros del MPD y la lista 2, que también los mandó a la calle. Por el contrario, multiplicó la riqueza de sus viejos enemigos como Abdalá Bucaram, Jaime Nebot, Guillermo Lazo, Álvaro Noboa, Fidelegas y otros banqueros, importadores, transnacionales petroleras, los exportadores, a los que perdonó 4.500 millones de dólares en impuestos. El éxito de Moreno parte de dividir un viejo principio de los romanos y de Maquiavelo, usado por el actual presidente y sus asesores, que viven las recomendaciones de la embajada norteamericana, que inclusive ha colocado a algunos de sus más cercanos colaboradores, como Osvaldo Jarrín, en el cargo de ministro de Defensa, o a militares ex miembros del Consejo Interino de Participación y Control Social. Dividió Alianza País como ha dividido a la CONAIE entre los defensores del pueblo y de los derechos indígenas, como Leonidas Issa, y los negociadores o políticos, también llamados ponchos dorados, como Luis Macas, que están dispuestos al canje de favores, al soborno, al chantaje, a la intimidación. Recordemos que Luis Macas, primer líder de la CONAIE y que llevó adelante la gran protesta en el año 1990 en el gobierno de Rodrigo Borja, y que dio con esa protesta territorios indígenas a las comunidades amazónicas y de la costa, fue miembro del Consejo Interino de Participación Ciudadana, y ahí ayudó a Lenín Moreno a convertirse en pseudo dictador con todos los poderes, los medios de comunicación y los banqueros como aliados, con el único objetivo de satisfacer el odio de este actual presidente y su complejo de inferioridad frente a Correa, al que ha calumniado sin pudor ni vergüenza. Para destruir a Correa, dividió a su partido, hizo alianzas con partidos como Pachacútec. Trata por todos los medios legales e ilegales de que no pueda ser nuevamente candidato a ningún cargo público por el resto de su vida, 25 años. Pero además convirtió a todos sus aliados y seguidores en vendepatrias al ceder bases militares a los norteamericanos, que son ahora los que controlan nuestro ejército y policía, y estas son las que sostienen al gobierno. Eso fue posible violando la Constitución en su artículo 4, que prohíbe las bases militares extranjeras o el uso de bases militares ecuatorianas por potencias extranjeras, después de haber sido el más cercano aliado y amigo de Rafael Correa como vicepresidente y su representante ante la ONU. Este gobierno de Moreno usa la delación calumniosa o mentirosa como en los viejos tiempos lo hacía la Santa Inquisición, la represión contra los Alfaro Vive durante el Plan Cóndor, o para perseguir a sus enemigos. Este proceso demuestra la total falta de escrúpulos de Moreno y sus acólitos. Lenín Moreno ha convertido en práctica normal la compra de votos en la Asamblea, la entrega de cargos públicos por dinero o el canje de favores. Busca artimañas legales para entregar
concesiones de los bienes y servicios del Estado. Ya no es ilegal esconder dinero mal habido, ni es ilegal tenerlo en paraísos fiscales. El soborno, o mejor llamado comisión por los negocios y préstamos internacionales, las megaconstrucciones, como lo fue el negocio a cambio de la entrega de Julian Assange y como lo delatan los intocables INA Papers a los que la fiscal Diana Salazar no quiere ni mirar, pero rebusca o inventa pruebas y pacta con jueces para perseguir a los correístas. Ahora, en estos horribles momentos de pandemia que han puesto al gobierno de Moreno en la picota de la prensa internacional por la espectacularidad de los desaciertos del presidente y su gobierno, que incluyen las infaltables mentiras, engaños y hasta los muertos que no se pudieron esconder y fue noticia mundial. Hoy, el soborno de las partidas de defunción, el engaño para esconder el paradero de los cadáveres a los familiares, el sobreprecio en las pruebas contra el coronavirus o por las fundas para los cadáveres son irrefutables evidencias de lo podrido que está el actual gobierno de Ecuador. Pero el COVID también ha abierto las agallas de sus aliados para repartirse la ayuda internacional y los fondos de emergencia por la pandemia, como lo delatan las renuncias de altos funcionarios públicos que son denunciados, como el Hospital del IES en Guayaquil o el del Ministro de Bienestar Social, o que se niegan a ser parte del festín, como lo son de la ex ministra de Salud, del director general de la Marina, de los directores de los dos más importantes hospitales del Ministerio de Salud Pública, el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y del Hospital de Niños Vaca Ortiz, así como la renuncia y protesta y la muerte del personal de salud. Creo que a pesar de que los dirigentes de la CONAIE y Pachacútec, aliados de Moreno, fueron unos vendepatria porque no toleran las bases militares norteamericanas en Ecuador, permiten las privatizaciones, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional bajo condiciones de sumisión a Donald Trump, toleran la multiplicación del poder de los medios, de los terratenientes, banqueros y saqueadores del recurso de la madre tierra del Ecuador. Estamos de acuerdo en que Correa se equivocó al obstaculizar la educación bicultural, el derecho de los pueblos indígenas a tener un territorio colectivo inviolable en la Amazonía y la costa, y a participar en todas las decisiones sobre el uso del agua, la tierra, el mar e incluso el subsuelo, para que se lo haga cuando se lo haga en sus territorios, consciente de que los bienes del subsuelo y el aire, así como los bosques, son propiedad de todos los ecuatorianos, pero su acceso tiene que ser permitido por las comunidades indígenas cuando la explotación de estos recursos no les perjudique ni produzca un daño ecológico o un daño económico o peor, un daño en su salud o en su conducta cultural. Estamos de acuerdo que las Fuerzas Armadas que custodian los recursos naturales o a sus comunidades deben incluir una mayoría de miembros indígenas y estar bajo las órdenes de oficiales indígenas, y a tener su propia justicia, educación y salud, pues aunque para los políticos el Estado es el uso exclusivo de la fuerza, este modelo de Estado que no reconoce la plurinacionalidad, y al haber plurinacionalidad, el ejército no puede operar como lo hace ahora, como un Estado aparte dentro del Estado ecuatoriano, que decide lo que hace el jefe, el gobernante, el presidente, y cuando no le conviene, pues lo destituye. Esto es porque el ejército y las Fuerzas Armadas ecuatorianas operan no como una fuerza a las órdenes, sino como un Estado paralelo a las órdenes del pueblo. Los que vivimos en Ecuador estamos obligados a participar en una guerra que no es nuestra, es de los Estados Unidos, la llamada guerra al narcotráfico, lo que le permite manipular
a los norteamericanos a su antojo, nuestras Fuerzas Armadas y de paso a todo el gobierno. Me interesa una alianza que parta del Consejo Provincial de Pichincha, que es el dueño del terreno donde está la sede de UNASUR, la Unión de Nacionalidades de América del Sur, para que sea la sede, que en ella funcione no solamente la misma sede de UNASUR, con las representaciones de las naciones y nacionalidades de Sudamérica, y que esta organización renazca, pero realmente como lo que significa su nombre, Unión de Naciones Sudamericanas, pero que se la distorsionó entendiéndose como la Unión de Estados. Y esto fue una equivocación, pues naciones son también las naciones indígenas, las naciones afro y por supuesto las naciones indígenas mestizas, que son las naciones de Sudamérica. Pero debe estar claro que los estados mestizos no representan a las naciones indígenas y afros en nuestro subcontinente, como se pretendió en la ex UNASUR. Para crear esta nueva UNASUR, lo haríamos a partir de una universidad a distancia con teleeducación, la Universidad de UNASUR, de manera que ese edificio no solamente sea la sede para los representantes de las naciones y nacionalidades de Sudamérica, sino para un centro de teleeducación. En base a esto propongo la creación de una coalición antineoliberal que una a las nacionalidades de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Paraguay, Venezuela, Guayana, Surinam, Uruguay, Argentina y Chile para colaborar entre todos y ganar elecciones que ahora son manipuladas por la Sociedad Interamericana de Prensa, la OEA, el Fondo Monetario Internacional, la Embajada de los Estados Unidos, las cámaras de comercio, industria y la banca que operan en cada uno de los países, pero que al mismo tiempo son una red capaz de comprar y manipular elecciones desde Estados Unidos, Canadá, hasta Chile y Argentina. Para despertar la conciencia, debemos defender a los indígenas de la política de Bolsonaro o de Yanine Áñez y de otros gobiernos latinoamericanos o de la discriminación que viven en los Estados Unidos. Las próximas elecciones no son posibles de ganar solo por Pachacútec, aunque haga alianzas con socialistas, el MPD o la Lista 2. Es indudable que está condenada a la derrota y a una derrota vergonzosa si tiene alianzas con cualquiera de los partidos que están hundiéndose junto al mal gobierno de Moreno. Pero el pretexto de la pandemia elimina el financiamiento estatal de las campañas y le da oportunidad a los partidos más ricos en las próximas elecciones, que pueden ganar las elecciones como cuando se dio la disputa entre Yamil Maguad y Álvaro Noboa, en la que Yamil Maguad se vendió a los banqueros de Guayaquil para enfrentar al hombre más rico del Ecuador, el exportador bananero Álvaro Noboa, lo que nos llevó a la catástrofe económica de 1999, la gran quiebra bancaria, porque los bancos podían disponer como autopréstamos del dinero de sus clientes y el dinero del Banco Central, y usaron la devaluación del sucre y las exportaciones de camarón para multiplicar escandalosamente sus ganancias hasta que la gente perdió la confianza en la moneda nacional, el sucre, y comenzó a sacar el dinero de los bancos, lo que llevó a un pánico financiero y a una quiebra masiva de los bancos. Así se desapareció el sucre, nos dolarizamos. 3 millones de una población de 14 millones de ecuatorianos se convirtieron en emigrantes ilegales en España, Italia o Estados Unidos, como hoy le sucede a los venezolanos. Sin una moneda propia,
El gobierno no puede en estos momentos acudir a la devaluación para bajar los salarios y el precio de los productos de exportación, de tal manera que aumentando las exportaciones pueda obtener ingresos para cubrir los salarios y el gasto público. El gobierno de Lenín Moreno se enfrenta muy débil a un colapso sanitario y económico, por lo que tiene los días contados y se arrastra al sepulcro junto con la derecha y sus aliados. Por falta de dinero no puede financiar la próxima campaña electoral y tiene que permitir el gasto electoral sin límites. La Constitución ecuatoriana obliga al Estado a financiar a todos los partidos por igual en las campañas electorales, pero al no tener dinero, los partidos como Pachacútec y los que no son de los ricos tienen las de perder ante las elecciones del 2021. Sin límite del gasto electoral como en los Estados Unidos, la derecha tiene todas las de ganar, pues dada la pobreza en que nos hallamos multiplicada por la pandemia, los ricos pueden encontrar quienes quieran vender su voto por una funda de alimentos. Esta fue la práctica de Álvaro Noboa, el rico bananero ecuatoriano, 3 veces candidato a la presidencia. Si gana la derecha, los territorios indígenas con todos sus recursos naturales serán parte del botín que se llevará el ganador. Esto no lo puede evitar si no hay una coalición que permita enfrentar al poder económico con la unidad de los pobres. Al momento, es necesario estructurar un movimiento de internautas consciente de que después de la pandemia, los campesinos indígenas que nos liberaron de los españoles y de la Iglesia Católica hasta mediados del siglo XX, los obreros, trabajadores y empleados organizados que fueron los que crearon el Código de Trabajo, el Seguro Social campesino, e influyeron en las escuelas, colegios y universidades, hoy rápidamente son superados por los internautas que son también indígenas, campesinos, obreros, trabajadores, personas de todas las edades. Hoy a estos se suman los informales, los ilegales, los migrantes, que van desde los niños hasta los abuelos y sobrepasan en número a los campesinos y trabajadores del país y viven con la mayor angustia. Y así se convierten en el mayor enemigo del gobierno de Moreno luego de esta pandemia. La pandemia ha convertido a la internet en trabajo, en teletrabajo, a la educación en teleeducación, a la medicina en telemedicina, a la psicología en telepsicología, a la comunicación en telecomunicación, al comercio en telecomercio, es decir, lo cambió todo y convirtió a la internet en el campo de batalla de las próximas elecciones en el mundo, por lo que los internautas son en el siglo XXI lo que los campesinos fueron antes del siglo XX, o los asalariados en el siglo XX. Espero que este mensaje, que lo hago público con el fin de unir a los indígenas, a los correístas, a los informales y a los internautas en una coalición contra el neoliberalismo en el Ecuador, dé frutos. Muchas gracias.